ocio de la patria, se inicia la sesión. El acta de la sesión octava se da por aprobada y el acta de la sesión séptima taquigráfica y el acta de la sesión novena se encuentran a disposición de las señoras y señores diputados. La secretaria dará lectura a la cuenta. Se han recibido los siguientes documentos: un correo de la fiscal regional de Los Lagos, por medio del cual se excusa asistir a la comisión por motivos de agenda. Y se recibió también una comunicación que da cuenta del reemplazo por esta sesión del diputado Barros por el diputado Ignacio Urrutia. Eso es todo sobre la cuenta. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. La palabra sobre varios. Una bolsa con una botella, con agua. No se quebra. ¿No? Bueno, contarles que yo estoy en reemplazo de la diputada Erika Olivera por esta vez, así que ojalá que todo fluya con mucha buena disposición, buena energía y sobre todo, y esto es algo bien personal, con mucho silencio y respeto por quienes entran, salen, porfa, porque acá de repente de verdad es un pasillo y en todas las comisiones. Entonces, si van a entrar y van a salir, háganlo casi levitando. Y los teléfonos celulares en silencio, como corresponde, y si hablan con algún asesor o algún colega, que lo hagan en sotoboche, por favor. Muchas gracias. En esta ocasión vamos a recibir, la orden del día tiene por objeto, ¿usted me va corrigiendo? Abocarse al conocimiento del mandato de la comisión. Esta comisión es investigadora de los actos de gobierno en materia de generación y aplicación de protocolos, políticas y acciones de búsqueda de menores de edad extraviados o desaparecidos del país a partir del año 2010. ¿El subsecretario primero? ¿No? ¿Por qué no ha llegado la otra persona? ¿Sí? ¿Sí? ¿Usted primero? ¿Sí? Ya. Entonces, nuestros invitados son el fiscal regional metropolitano occidente, don José Luis Pérez Calaf. Buenos días. Bienvenido. Y vamos a partir en ese orden después. Y también está el subsecretario don Sebastián de Servicios Sociales, don Sebastián Villarreal. Bienvenidos a ambos. Muchas gracias y le cedemos la palabra. Muchas gracias, diputada. En primer lugar, quisiera presentarnos. La Fiscalía Regional Occidente está a cargo de una arista de investigaciones penales de designación de fiscal nacional. Me acompaña fiscal adjunta de la Fiscalía de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, Paola Zárate. Ella es fiscal especializada en investigación de delitos sexuales. A su lado está Carola Salas, que ella trabaja en la unidad de víctimas de la Fiscalía Regional Occidente. Atrás nuestro también hay algunos otros profesionales de la Fiscalía Occidente que desde hace algunos años estamos trabajando en temas de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, la investigación de esos delitos, tratando de obtener sanción en esos delitos. Yo quería empezar dando, no sé si una excusa, ¿no? Pero la dinámica que se ha dado desde la creación de este grupo de trabajo de la Fiscalía Occidente ha sido un poco lo que dijo la diputada. Son temas muy sensibles y por lo mismo, si ustedes se han dado cuenta, desde el año 2017 no aparecemos en la prensa nosotros con la resolución de los conflictos. Sentimos que la sensibilidad del tema requiere a su vez que la solución de los mismos sea en el ámbito o puramente judicial o a través de los organismos colaboradores para esclarecer, para buscar la sanción, pero especialmente para levantar los temas de explotación sexual, para crear redes internas y en ese sentido algo que va a incomodar a mi colega Zárate, yo siempre levanto lo que ha logrado, especialmente Paola, lo que ha logrado en estos años, silenciosamente,
crear redes con organismos que antes no colaboraban con el Ministerio Público necesariamente, o si lo hacían de un modo un poco reactivo, no colaborativo. Y lo que es más determinante aún, a propósito de apenas fui designado, me tocó asumir una investigación ya concluida en la ciudad de Talca. Me tocó llevar a juicio oral a 3 personas y eran 4, dos clientes, un explotador y un intermediario, una tríada bien nefasta. Y en ese caso, lamentablemente, casi la única persona sancionada fue la más vinculada a la víctima, ¿no? Esa que facilitaba a su propia hermana. En cambio, el explotador no, los clientes tampoco. Un poco, entonces, para resaltar lo que ha logrado Paola, es sensibilizar al interior del Poder Judicial para que la forma de resolver los conflictos no sea con la dinámica del robo, ¿no? Me sustrajeron una cosa mueble ajena, tenemos claridad de quién es el autor de esa cosa, se recupera la cosa, se sanciona al culpable. En todos los conflictos que se involucran además otros temas, pasa mucho en violencia intrafamiliar, también pasa en explotación sexual comercial, la ausencia y retractación de la víctima es un fenómeno muy recurrente. Por lo tanto, lograr que jueces condenen a pesar de retractaciones o a pesar de estas víctimas que desaparecen del sistema, a propósito del encargo de la comisión, las presuntas desgracias, el desaparecimiento de las niñas, lograr condena a pesar de eso es un logro especial de Paola, que yo siempre lo realzo, tanto internamente, y ahora aprovecho de hacerlo de manera pública ante ustedes. La posición nuestra tiene 5 puntos, voy a hacerme cargo de algunos, Paola otro y Carola de uno de ellos. Igual entrego lo mismo que está ahí, está en estas láminas. Voy a abrir esta presentación, son varias, pero yo creo que más bien va a fluir más que la simple exposición de láminas, ¿no? Entonces, ese es el marco de nuestro encargo de la explotación de la investigación de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Estos son los puntos que le mencionaba. La designación por el fiscal nacional es del año 2017. Lo primero que hicimos fue, por lo tanto, es conformar un equipo de trabajo, una fiscal, un abogado, profesionales de la unidad de víctimas, y ellos son los que han ido conectándose primero con las policías, después con los organismos colaboradores del Sename y también con el Sename. El ámbito de nuestra competencia son esos 2 párrafos, hechos acontecidos desde el año 2013 a nivel nacional, que corresponden a casos de explotación sexual comercial de niñas, niños y adolescentes. En su primer momento era esta idea, ¿no? Que estén o hayan estado en protección residencial del Sename o de organismos colaboradores, porque había una idea de que esto era un tema muy relevante, de que niños, niñas y adolescentes que están o han estado, han sufrido de manera reiterada explotación sexual, incluso por funcionarios mismos del Sename. Cuestión que la realidad ha demostrado que no es así. Han habido casos, pero no es una dinámica que hay que no hay que despreocuparse, pero no es materia de ocupación en este momento. Y delitos de afectación de la indemnidad sexual, como digo, no ha sido un tema. Hemos tenido, Paola me recordaba, tenemos una sola condena de una persona y otra en trámite. No es relevante, no digo que no sea importante, ¿no? Pero numéricamente no lo es. Ahora, el pase para Paola, para que un poco explique la problemática de este tipo. Las palabras de nuestro fiscal regional y agradecer esta oportunidad para poder contar un fenómeno que, si bien a nivel internacional ha estado descrito, como ustedes pueden ver, a partir del año 1996, recién a partir del año pasado se ha empezado a hablar en las sentencias del concepto de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué es así? Porque nuestro propio Código Penal
refiere a estos actos como de prostitución, que quizá es nuestro primer desafío de empezar a erradicar en el lenguaje de quienes nos referimos a un tema tan complejo como lo de la explotación comercial sexual de niños, niñas y adolescentes. Y con esto también comprender a qué se refiere este concepto de explotación. En nuestro Código Penal se sancionan diversas figuras que implican la exposición de menores a actos de significación sexual, relevancia con contacto corporal, mediante el intercambio, elemento fundamental, en diversos delitos. En primer término, se sanciona al cliente de explotación sexual comercial de niño, niña y adolescente. Es decir, aquella persona que toma contacto directo con una víctima con estas condiciones y mediante el intercambio, ya sea de dinero o de cualquier otro tipo de especie, la menor accede a mantener contacto sexual corporal. Nuestra legislación también ha definido la facilitación de la prostitución infantil, en la cual se sanciona a las personas que promueven y facilitan que menores queden disponibles para terceros que sean finalmente clientes de actos de explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. Es como, nosotros lo llamamos frecuentemente como el proxeneta, en definitiva. Ese es como el concepto. Y ahí, claro, está una de nuestras primeras dificultades legislativas, ya que en este caso la facilitación solo se sanciona si es que medió intercambio de dinero. A diferencia del cliente, que se sanciona cuando hay cualquier tipo de intercambio de bien, entre ellos también, por supuesto, el dinero. Y otro delito que también se encuentra sancionado en nuestra legislación y que comprende el fenómeno de la explotación se refiere a la producción de material pornográfico infantil. Actualmente existe una gran cantidad de jóvenes que son pesquisadas a través de redes sociales justamente para que se expongan y efectúen actos de significación sexual captados mediante imágenes y grabaciones respecto de los cuales se les paga un dinero también como medio de intercambio. Esto está publicitado y aparece frecuente en medio y en redes sociales como los PAC que le llaman. Esto también están expuestas muchas adolescentes. Y por supuesto también uno de los delitos más graves que sanciona nuestra legislación, que tiene que ver con la trata de personas en materia sexual cuando están involucrados menores de edad, que también con este propósito de satisfacer deseos sexuales de terceros, se trae a menores desde un país a otro, muchas veces contra su voluntad, muchas veces en forma violenta y amenazante, para que efectúen comercio sexual en nuestro país. Ese es como el panorama que nosotros tenemos en nuestra legislación. Quisimos recoger este concepto de la Declaración de Estocolmo en relación al primer congreso en esta materia, señalando que la explotación sexual comercial principalmente constituye una violación fundamental de los derechos del niño. Son muchos los derechos de los menores que se encuentran vulnerados a partir de este tipo de delitos. En primer término, la libertad. Son menores que por la edad que tienen no están en condiciones de tomar decisiones respecto a su libertad sexual. Por tanto, se entiende que se vulnera un principio fundamental de estos niños. Esto comprende, por tanto, el abuso sexual por adultos y la remuneración en metálico o en especie al niño o niña y a una tercera persona o varios. El niño es tratado como un objeto sexual y una mercancía. Este elemento también resulta fundamental, porque la visión que se tiene del niño no es de un sujeto de derechos, sino que en este caso de un objeto. La explotación sexual comercial de los niños constituye una forma de coerción y violencia contra los niños que puede implicar trabajo forzado y formas contemporáneas de esclavitud. Por eso hacía también la referencia en un principio de entender lo que también se encuentra sancionado en nuestro país por modificaciones legales recientes, en este caso la trata de personas menores de edad en materia sexual. El elemento fundamental y que distingue esta figura de los demás delitos sexuales que protegen nuestra legislación está principalmente relacionado con el concepto de intercambio. Toda vez que el menor es expuesto a efectuar estas acciones de significación sexual y relevancia, mediante las cuales los imputados, los clientes, los proxenetas, los facilitadores, entregan una suma de dinero o un bien para que este joven efectúe estas conductas sexuales que se les ha solicitado. Y es por esto que se habla, como lo vimos en el concepto anterior, de la mercantilización de un niño, niña o adolescente. La explotación es un concepto que también marca la diferencia con el abuso sexual, ya que tiene otras características y otras
motivaciones, porque efectivamente se siente que esta persona va a recibir un provecho por parte de la víctima a cambio de algo que en definitiva es, en este caso, un bien mueble o un dinero, como ya se ha señalado. Dentro de los elementos que están vinculados justamente con la mercantilización del menor, se trasladan elementos que dicen relación con la responsabilidad o la culpa que pueda sentir un niño al exponerse sexualmente a este tipo de conductas. Principalmente se sienten responsables por haber accedido a estos intercambios, toda vez que han recibido a su vez algo a cambio por efectuar estas conductas de significación sexual. Esto también lo trasladamos a los imputados, porque ellos creen que por el hecho de estas menores y estos menores haber manifestado una voluntad de decir sí, quiero, sí, voy a concurrir, hay una manifestación expresa de voluntad del menor y por lo tanto los imputados trasladan esta responsabilidad a los niños. Por otra parte, existe una invisibilización del fenómeno incluso en el mismo mundo adulto, ya que las personas muchas veces hacen referencias tan violentas como decir que es culpa de ella quería, nadie lo obligó, ella está ganando una plata con esto, un dinero que en definitiva constituye para nosotros parte justamente del fenómeno del intercambio. Con respecto a las víctimas, si bien es cierto, Carola Salas, psicóloga, se va a referir más detalladamente y en términos ya más bien numéricos en cuanto a las caracterizaciones de nuestras investigaciones. En términos generales, queremos hacer presente que las características fundamentales de las víctimas de explotación sexual tienen que ver con la situación de vulnerabilidad en la que ellas se encuentran. Una vulnerabilidad que, por cierto, no ha sido causada por las propias víctimas, sino que tiene que ver con diversos factores sociales y culturales que las han llevado a establecer este tipo de contacto, principalmente las desigualdades, la falta de educación, las familias que son, por decir, son familias disruptivas, familias en las cuales hay una parentalización temprana de las víctimas que desde muy pequeñas han tenido que realizar gestiones de autosuficiencia, así como también el consumo problemático de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Y esto vinculado también al origen de la invitación que se nos realiza. Todas las niñas en general forman parte de la red de Sename. La mayoría, si es que no todas, presentan denuncias por presunta desgracia, también como lo señaló el fiscal regional. La mayoría de las víctimas que están relacionadas con este tipo de ilícitos corresponden a mujeres, es decir, niñas y adolescentes, que aproximadamente en un 80% constituyen ese número. La mayor parte de jóvenes afectadas por estos ilícitos también presentan entre 15 y 17 años de edad. Estos datos nosotros los sacamos justamente, como aparece en la lámina, de un estudio que efectuó ONG Raíces, obviamente utilizando información de colaboración que prestó la Fiscalía a través del sistema apoyo a fiscales SAF, para poder hacer un análisis de los casos de explotación sexual, tanto los que ingresaban a dicha ONG como los que se mantenían vigentes en las fiscalías. Por otra parte, la mayor parte de las víctimas de este tipo de delito en nuestro país corresponde a niñas chilenas y 10%, como aparece ahí, aparece a personas trans, es decir, que están transitando de género. Como ya se habría anticipado, la situación de vulnerabilidad previa que presentan las víctimas es un factor principal para que estas menores se vean expuestas a estos hechos. La mayoría ha presentado de privación sociocultural y también afectiva. La mayoría de ellas tiene una desescolarización muy temprana y poca preocupación de un adulto responsable o de referente que obviamente incentive y promueva la inserción escolar de estas niñas y adolescentes. También la mayoría de estas jóvenes ha sido víctima en etapas muy tempranas de su vida de abuso sexual intrafamiliar, lo que también obedece al abandono que efectúan de sus hogares y posteriormente cómo empieza a intervenir el Estado a través del Sename en la protección de estas niñas. Asimismo, también muchas de ellas presentan problemas personales bastante particulares. Como lo expondrá más adelante Carola, hay muchas niñas que tienen diagnósticos de algún tipo de discapacidad mental. Por lo tanto, existe aún mayor dificultad para tomar decisiones y asimismo una mayor vulnerabilidad justamente para poder ser agredida en este tipo de delitos.
Este fenómeno, lamentablemente, es un fenómeno que las víctimas no solamente presentan una sola denuncia por hechos de esta naturaleza, sino que en general hay habitualidad en conductas. Hay una ausencia de identificación como víctima de las menores expuestas a estos actos de significación sexual, porque lo toman como una forma de sobrevivencia, de intercambio para poder satisfacer sus necesidades básicas de alimentación, vestuario y también de consumo. Esto es un elemento bien importante, el tema para nosotros del consumo, que está muy vinculado con el perfil de los explotadores, que justamente son personas que se aprovechan de la vulnerabilidad de estas menores, de estas víctimas, y como se señaló anteriormente, existe para nosotros una dificultad particular en la persecución por cómo está establecido el tipo penal de facilitación y de promoción de la explotación sexual comercial. Muchas de estas personas que tienen el rol de explotadores son muchas veces personas cercanas a su entorno. Son sus propios padres, muchas veces los facilitadores o personas de su sector, de su barrio, que mediante el intercambio de drogas las facilitan a otras personas. Muchas de estas jóvenes incluso, en algunas oportunidades, incluso actúan como soldados de algunos grupos de microtráfico en determinados sectores para de esta forma asegurar su consumo y, por lo tanto, existe este intercambio de sexo, por decirlo de alguna forma, por droga. Y esa es una situación que, por lo menos lo que nos ha tocado investigar, es bastante alta. Por otra parte, los explotadores significan para las víctimas personas que le dan seguridad y confianza. Debemos entender que la mayoría tiene una parentalización temprana, es decir, son niños, niñas y adolescentes que se hacen cargo de sí mismos a edad muy temprana. Cuando tienen alguna oportunidad de protección, ya sea alguien que incluso les pueda brindar un lugar donde dormir, algo de alimentación o incluso droga, resultan ser estos referentes que en definitiva les impide a ellas reaccionar y tener por asumido un rol como víctima en este tipo de casos. Bueno, ya lo habíamos anticipado un poco, cuál es el rol de los explotadores y cómo se han definido respecto al fenómeno. Ellos siempre responsabilizan a las víctimas en todas las investigaciones. Ellos no se sienten personas responsables de la situación, sino que consideran que como me dio algún tipo de voluntad por parte de los niños, niñas y adolescentes, por tanto, es correcto hacerlo, ella se llevó plata, ella me dijo que sí, es decir, dicen, esto no es un delito porque yo no lo hice en contra de su voluntad, definiéndolo de esta mente. Argumentan un error, justamente por lo mismo. Ellos entienden que por el hecho de no encontrarse no encontrarse frente a una menor, a quien intimidan con una pistola, a quien ponen las manos en el cuello, a quienes fuerzan, entienden, por tanto, que esta conducta no debiera ser sancionada. Asimismo, muchos de los explotadores señalan que, pero si esta niña se veía mucho más grande de lo que yo pensaba que era, siendo que es una obligación al momento de establecer algún contacto con cualquier persona preguntarle edad, porque nosotros estamos en un Estado de Derecho que protege a los menores y que tiene orientada la mayor parte de su legislación justamente desde esa perspectiva. Por otra parte, el explotador considera que él lo que estaba buscando era solo una satisfacción de tipo sexual y que, en definitiva, con su conducta, como no ha sucedido en muchas investigaciones, ellos participaban en la, entre comillas, protección de las víctimas. Respecto a la sociedad, cómo actúa y lo que nosotros hemos podido establecer, es que muchas veces la sociedad actúa de manera bastante pasiva ante este fenómeno. No es infrecuente que cuando nosotros hablamos de ESCNA, lo primero que hace la gente que escucha esta sigla es preguntarnos qué significa. Y eso no solamente nos pasa en la vida cotidiana, en espacios en los cuales uno cuenta este tipo de situaciones, sino que también nos pasaba en los tribunales con algunos organismos colaboradores. Por lo tanto, la sociedad no es capaz de entender aún el fenómeno porque se encuentra absolutamente invisibilizado, principalmente por este concepto que para nosotros es absolutamente negativo, es de esto de que esta niña quería, esta niña sabía, y por lo tanto a nosotros nos parece que ese es un elemento fundamental que tiene que ver con un cambio cultural. Estamos en una etapa muy importante de la visión de género y por tanto entendemos que con mayor razón en esta etapa deben visibilizarse aún más este tipo de diferencias y comprender que las víctimas no son las responsables ni las culpables de este tipo de conducta.
bueno, muchas veces estas dificultades también nos pasan con algunos policías, fiscales, funcionarios que desconocen, en este caso, el fenómeno de explotación sexual comercial, utilizando el lenguaje que para nosotros no corresponde, que justamente es prostitución. Pero volvemos a decir lo mismo, así está en nuestra legislación. La facilitación y la promoción se habla de prostitución, y eso también nos deja amarrado por conceptos de la Real Academia de la Lengua Española, que las defensas utilizan muy bien para justamente no sancionar cuando no media, sino que solo dinero como mecanismo de intercambio. Y esto es como bien con querer decirlo varias veces de este tipo penal por esta instancia que nos han invitado. Dentro de los elementos importantes que nosotros estábamos relatando, tenemos una sentencia, que es una sentencia de nuestros tribunales, donde por primera vez se reconoce de manera explícita el concepto de explotación sexual comercial para poder describir el fenómeno que afectó a 3 niñas víctimas con distintos clientes en la comuna de Lo Prado. Para nosotros resultó un elemento muy motivante y al mismo tiempo que reconocía en una jurisprudencia elementos que forman parte de un fenómeno que, si bien es cierto no está adecuado a nuestra legislación con la nomenclatura correcta, sí pudo ser traducido en esta sentencia cuando entiende que todos los hechos que habrían afectado a estas 3 niñas, respecto de las cuales una de ellas se inicia en explotación sexual comercial a partir de los 10 años y la mayor de ellas tendría 16 al momento del juicio, donde se reconoce que efectivamente la explotación sexual comercial es un fenómeno multicausal. Conjuga factores económicos, culturales, psicológicos, sociales, familiares y afectivos, indicándose como causa de ellos estrategias de sobrevivencia de las víctimas, incompetencias parentales, deserción escolar, violencia intrafamiliar, situación de calle. Esta forma especial de violencia afecta el desarrollo integral, atenta contra su integridad, dignidad, autonomía, impacta en el desarrollo psicológico, espiritual, moral y social, conllevando a graves situaciones de abuso de drogas y deterioro en la salud. Para nosotros esta sentencia resume todas las alegaciones que se hicieron durante el juicio, tanto en los alegatos de apertura, así como también en la forma y presentación que hizo el Ministerio Público de la prueba, y se logró sensibilizar en orden a establecer que esto corresponde a un fenómeno y, como se puede advertir en esta sentencia, se denotan cuáles serían los derechos vulnerados de los niños que son víctimas de este tipo de delitos. A continuación, doy el pase a Carola Salas, que también forma parte de este equipo, quien ha trabajado codo a codo con las organizaciones no gubernamentales, que ha trabajado codo a codo también con todas las instituciones que nos han colaborado y han permitido que podamos seguir avanzando en este proyecto. Carola. Gracias. Buenos días. Nosotros quisimos aprovechar esta oportunidad para presentarles las características de las víctimas en nuestra causa, que si bien Paola ya hizo una descripción, ¿cierto?, de cómo se ha dado cuenta de estas características desde la investigación psicológica y social del fenómeno, también se ve reflejado en este grupo de niñas y adolescentes que tienen una característica especial. En su gran mayoría se trata de niñas que han estado en residencias de Sename. El fiscal regional tiene esta orden de investigar los delitos de explotación sexual comercial que afectan a niñas y adolescentes, niñas, niños y adolescentes que se encuentran con medidas de protección del Estado y que se encuentran en su mayoría en hogares. Si bien no todas las víctimas han pasado necesariamente por residencia, en todas las causas hay al menos una que sí. Bien, de las causas que ser investigado son 35 causas por explotación sexual comercial, en las que puede haber una o más víctimas y en las que se puede repetir, ¿sí?, la víctima en más de una investigación. Por lo que les mencionaba ya Paola antes, como se trata de un fenómeno que tiende a repetirse, tenemos víctimas que tienen 3 o 4 denuncias distintas en el tiempo que llevamos investigando. De estas víctimas son 45 niñas y adolescentes desde enero del 2017 que han ingresado a nuestra investigación, 43 corresponden a niñas y solo 2 a varones. De estos 2, ambos estaban en tránsito a otra identidad de género, por lo tanto son 2
transgénero, pero además de las 43, otras 3 chicas se encontraban en proceso de tránsito de género. ¿Cuántas, perdón? 5 en total, si pensamos en las 45. Estas adolescentes, niñas y adolescentes, se han encontrado institucionalizadas. Y este tema no es casual. Si bien hablábamos antes, ¿cierto?, de las fallas de parte de los adultos responsables de su protección y de la parentalización temprana, el Estado detecta estas fallas y los chicos ingresan a residencias proteccionales justamente porque se han encontrado gravemente vulneradas en sus derechos. Entonces, la explotación sexual comercial en sus vidas pasa a ser una vulneración más en una serie de vulneraciones en su historia. Para contarles de las edades de las víctimas, la más joven, al momento del ingreso de la causa a la Fiscalía, tenía 11 años. La mayoría se concentra en los 14. Ahora tenemos que pensar que estas son niñas que al momento del ingreso a la causa a la Fiscalía se encuentran en dinámicas de explotación desde hace un tiempo. Por lo tanto, no podemos decir que las de 17 hayan comenzado a ser víctimas a los 17. Muy probablemente vienen siendo víctimas desde más temprana edad. En cuanto a las denuncias por presunta desgracia, que quisimos levantar ese dato, fiscal, ¿sí puede usted cambiar la lámina? Ay, gracias. No, la anterior. Gracias. El 91% de estas víctimas tiene denuncias previas por presunta desgracia, es decir, antes de llegar la denuncia por explotación sexual comercial a la Fiscalía, ellas ya tenían denuncias por presunta desgracia. 10 de estas víctimas tienen causas por presunta desgracia antes de los 12 años de edad. También, otro dato importante es que cuentan con ingresos previos por delitos sexuales. El 91% de las víctimas cuenta con ingresos por delitos sexuales. En su gran mayoría se trata de agresiones sexuales intrafamiliares en que las afecta durante la infancia. Un grupo importante de estas víctimas entre los 6 y los 7 años comienzan a ser victimizadas, que son las primeras denuncias que ingresan a la Fiscalía por agresión sexual. Se puede ver una cierta trayectoria vital en ella. Si revisamos sus extractos de SAO, como es llamado en la Fiscalía, las denuncias previas al ingreso al sistema penal normalmente se produce por una agresión sexual intrafamiliar y luego comienzan las presuntas desgracias sucesivamente, porque no se trata de una denuncia, sino de múltiples, hasta que hay otro tipo de agresiones, agresiones sexuales también, y la denuncia por explotación sexual comercial. También tenemos un número importante de estas niñas que han tenido causa en la Fiscalía, es decir, en materia penal, por maltrato infantil. De estas víctimas, el 62% presentan consumo de sustancias. Cerca del 100% presenta algún grado de consumo de sustancias. Acá estamos hablando de consumo problemático. Muchos de esos casos severos. Y estamos hablando del 62% de ellas. ¿Bien? El 40% presenta patología psiquiátrica de mediana y alta complejidad. O sea, ya no estamos hablando solo de sospechas, sino de un diagnóstico psiquiátrico y algunos de un grupo no menor, cerca del 10, con un diagnóstico psiquiátrico severo de una enfermedad que las va a acompañar para el resto de su vida. El 46% de estas víctimas ha sido hospitalizada durante la investigación. Es decir, durante el periodo de investigación han estado hospitalizadas, muchas de ellas por descompensaciones psiquiátricas y otras también por la necesidad de desintoxicación por el consumo de sustancias. Acá tenemos un tema bien crítico, que es la falta de camas clínicas para adolescentes o niños con patología psiquiátrica. En Santiago existen muy pocas camas. Y hay lista de espera muchas veces para ingresar a desintoxicación o a atención. La discapacidad intelectual y la deprivación sociocultural resultan elementos comunes en estas chicas. Es muy frecuente que a través de las pruebas psicológicas, las pruebas de inteligencia, presenten un bajo rendimiento. Pero normalmente se debe a la deprivación sociocultural porque han habido fallas de su entorno, desescolarización temprana, socialización callejera.
Y algo que resulta también bien dramático es que hay casos de daño orgánico cerebral producto del consumo de sustancias crónico y sin manejo clínico. Otro dato que parece importante es que en un número importante de estas víctimas presentan conductas infractoras y presentan ingresos en el sistema penal ya como imputados. En 22 de estas víctimas no presentan ningún ingreso como conducta infractora. El 13 de estas víctimas presentan ingresos pero por delitos menores y 10 por delitos graves, delitos violentos como robo con intimidación, robo con violencia. Pero lo que resulta bien importante mencionar es que estos casos corresponden a ingresos posteriores a las dinámicas de explotación. O sea, si vamos a los conceptos de polivictimización y lo que les hablaba antes de cómo las trayectorias vitales de estas chicas comienzan con vulneraciones y vulneraciones graves al interior de sus hogares, sistemáticas en el tiempo, después empiezan a ser víctimas fuera de su hogar y luego comienzan el desarrollo de conductas infractoras, que es una estrategia de defensa ante un mundo que ha sido sumamente vulnerador. También quisiéramos mencionarle que el 84% de estas víctimas ha presentado denuncias posteriores al ingreso por explotación sexual comercial por presunta desgracia. Y no hablamos de un ingreso, sino de múltiples ingresos por presunta desgracia. Abandonos de las residencias de protección, incluso abandono de residencias hospitalarias. Y en 17 casos se tiene antecedentes de situación de calle severo, digamos, ya de una cuestión más bien por periodo extenso o ya permanente. Ya, Pau. Continuando con la exposición de esta problemática, nosotros hemos identificado ciertos nudos problemáticos, como quisimos denominarlo, respecto a la etapa de investigación de estos delitos. Como ha señalado Carola, efectivamente nosotros no necesariamente recibimos como denuncia el primer hecho de explotación sexual comercial de niños y adolescentes. Y por tanto, solamente cuando nosotros conocemos de esa situación mediante la denuncia es que podemos comenzar a intervenir. La investigación de estos delitos resulta bastante compleja, porque la primera particularidad que tiene este tipo de investigaciones es justamente la víctima. Como ya señaló la Carola, de acuerdo al perfil que presenta cada una de las niños, niñas y adolescentes que son expuestos a dinámica de explotación, muchos de ellos se encuentran en calle, muchos de ellos se encuentran en abandono a un sistema residencial. Casi ninguno vive con sus padres. Por lo tanto, ya contar con ellos es sumamente difícil. Generalmente tenemos un reporte de una ONG que intervino, de un hospital que tomó conocimiento de una situación ante la solicitud de un niño, niña, adolescente en atención de salud. Sin embargo, la ubicación de estos niños, niñas y adolescentes requieren un trabajo arduo, no solamente de búsqueda, sino que también de sensibilización. Y por tanto, estas investigaciones se tornan bastante largas. No es fácil llegar a un juicio oral en este tipo de investigaciones con todos los elementos desde los inicios de la investigación. En ello resulta fundamental el compromiso o la derivación que ya exista, por ejemplo, a ONGs como ONG Raíces, que pueden propender a que las menores y los menores puedan tener contacto con nosotros a la brevedad posible. También existe una alta probabilidad de retractación por parte de estos niños, niñas y adolescentes. Como ya se ha señalado, justamente muchas veces esta conducta obedece a dinámica de sobrevivencia y, por tanto, contar con un testimonio puede no mantenerse en el tiempo. Y ahí es, por lo tanto, uno de nuestros nudos problemáticos para poder enfrentar. Asimismo, también el poder tomar declaración de manera oportuna tiene también relación con la situación de su salud psicológica y psíquica, como ya nos ha referido Carola. Muchos de estos jóvenes han estado internados en hospitales y para nosotros ha sido complejo poder acceder a ellos para poder tomar su testimonio y su relato, para poder contar con identificación de agresores, justamente porque no están en condiciones de poder ser entrevistados. Es aquí, por tanto, la paciencia un elemento fundamental para que nosotros podamos seguir investigando estos casos.
Otro elemento importante es la denuncia por parte de terceros. Esta es una sociedad bastante ciega, sorda y muda en relación a este tipo de investigación y de fenómenos. Pocas veces nos hemos llevado la sorpresa de que algún vecino en forma anónima se ha acercado, por ejemplo, a la Oficina de Protección de la Infancia de una municipalidad para contarnos de que ha escuchado y ha visto a una niña que anda por las calles y que cree que podría estar en una dinámica de explotación sexual. Creo que de todos los casos que tenemos, tuvimos uno. Para nosotros fue súper importante que efectivamente existiera este caso, pero es uno entre todas las investigaciones que tenemos. Es decir, la sociedad no enfrenta con las mismas herramientas y con la misma forma de denunciar un delito contra la propiedad que un delito de explotación sexual comercial. No se sienten absolutamente motivados para poner en conocimiento de la persecución penal este tipo de delitos. Requiere sensibilización. Incluso muchos actores, ONG o instituciones muchas veces se sienten desincentivados, desmotivados justamente por lo lento que pueden llegar a ser estos procesos. Asimismo está la falta de sensibilización y capacitación que tienen los actores que toman contacto con este tipo de fenómenos. Si bien es cierto, hay ONG e instituciones que están preparados para recibir este tipo de denuncias, esto no sucede así en todas las líneas de intervención que se requiere. Particularmente como algunos operadores del sistema penal, operadores del sistema de salud, cómo se refieren a las niñas, lo que significa justamente un entorpecimiento para la investigación. En términos jurídicos, las dificultades probatorias también forman parte de lo anterior. Muchas veces se confunden los delitos de explotación sexual con el delito de estupro, que no es lo mismo, porque en el estupro no media el intercambio, sino que media una situación de aprovechamiento de una situación en concreto de vulnerabilidad de la víctima. Y es ahí, por tanto, que es una gran labor por parte de los persecutores y el gran desafío es poder remitir prueba conducente a establecer situaciones de vulnerabilidad referida en la descripción que se hace del fenómeno de explotación sexual comercial, como aparece en la Convención o como apareció en estos primeros fallos. Es difícil conseguir esta prueba en contexto, es cierto, hay poca sensibilización también. La dispersión territorial también es un problema, como ya también nos anticipó Carola. Hay muchos niños que se encuentran en dinámicas de explotación en distintas comunas, en distintos sectores, y por lo tanto es difícil intervenir al mismo tiempo en diversas comunas, porque cada uno de los jueces además presenta distintos criterios. Las Cortes también tienen distintos criterios al momento de resolver en general estos mismos casos. Como no siempre todos son malas noticias, nosotros hemos querido también referirnos a las buenas prácticas que se han producido a partir de estas investigaciones. Se incorpora en primer término una perspectiva de derecho y de género en relación al fenómeno de explotación sexual de niños, niñas y adolescentes, particularmente como política de persecución regional. Hemos escuchado a Carola también cuando nos hemos referido a que han habido menores que han sido víctimas de explotación, que han hecho un tránsito de una identidad de género femenina a una identidad de género masculina, que ha sido estudiada por algunas ONG que podrían guardar relación con este mismo fenómeno. Y, por tanto, darle una investigación de derecho, una investigación de perspectiva de género a estas investigaciones ha permitido que los tribunales comprendan en qué consiste este fenómeno y cómo particularmente las niñas se ven expuestas a las dinámicas de explotación. También ha sido fundamental la implementación de coordinación con organismos especializados, principalmente con ONG Raíces, que nos ha brindado muchos de los elementos que hoy día estamos presentando como análisis de estadística en general del fenómeno de explotación sexual. También los programas especializados en calle, que son los PEE, los programas especializados en explotación sexual infantil y también los tribunales de familia. Así como también la coordinación que se ha hecho con las policías, que han intervenido con nosotros de una manera bastante novedosa, con funcionarios muchas veces de dedicación especial y con una formación suficiente como para poder tener investigaciones con resultados exitosos. Entre ellos hemos trabajado con la Brisexme, con la 35 Comisaría de Delitos Sexuales de Carabineros de Chile y ahora estamos encaminados con el OS9 también de Carabineros. Aquí también hemos empezado a implementar la utilización de entrevista videograbada como una estrategia para poder contar con testimonios de víctimas que
de acuerdo a las características del fenómeno, no sabemos si vamos a poder contar con ellas cuando se realice un juicio. Y en eso también ha resultado fundamental la participación de la psicóloga Carola Salas de la Unidad de Víctimas de la Fiscalía Regional, así como también de todos los psicólogos que se encuentran preparados para efectuar este tipo de entrevistas en Carabineros y en Policía de Investigaciones. Afortunadamente, en los tribunales nos ha ido bien en cuanto a la incorporación de esto como una herramienta probatoria que demuestre al tribunal cuál era la condición específica que presentaba la víctima al momento de la develación y la que puede presentar con posterioridad al momento del juicio. Debemos pensar que muchas veces las denuncias se producen incluso 2 años antes que la causa se lleve a juicio oral. Por lo tanto, hay muchos cambios que guardan relación, en primer término, con la apariencia física de una niña, que es sumamente importante mostrar al tribunal. También su estado de nutrición. Dentro de estos delitos es sumamente importante saber cuál es la salud de la menor, si se encuentra en un peso adecuado, con características físicas adecuadas, que den cuenta también de la etapa vital en la que ellas se encuentran viviendo. Y también nosotros estamos actualmente brindando protección oportuna también a través de las investigaciones y a través de los colaboradores, en este caso tanto las policías y a través también de la unidad de víctimas. Hemos hecho reserva de identidad de testigos que son estratégicos, así como también de víctimas. También hemos efectuado medidas de protección de los organismos colaboradores que se encuentran inmersos en los espacios donde se producen estas dinámicas de explotación sexual comercial y se sienten expuestos porque muchas veces proxenetas, explotadores o clientes circulan en los espacios donde se está brindando protección a las niñas. Así como también hemos solicitado y estamos tomando también como una herramienta fundamental para acreditar estos delitos el enfoque en particular de explotación en los distintos interventores respecto a los niños, ya sea en las ONG, también en los informes médicos y en los informes sociales, y particularmente en lo que dé cuenta del consumo de droga. Porque este enfoque permite al tribunal establecer y entender que esto no es un delito de estupro, sino que aquí hay otras vulnerabilidades que están asociadas al intercambio y un intercambio que se basa en una situación de vulnerabilidad previa. Yo solo con la clausura. Ok. Bueno, actualmente llevamos desde el enero del año 2017, a partir del oficio 220 del Fiscal Nacional, llevamos 63 causas. Son 63 causas que tienen número, que se llama RUC. Esto significa que también hay más niñas involucradas porque cada uno de los RUC puede significar más de una víctima. Pero en cuanto a investigaciones han sido 63, tenemos en la actualidad 24 vigentes. Respecto de las condenas, llevamos 9 condenas. Varias de ellas han sido en juicios orales y transitan, pusimos la más baja de 541 días y la más alta que hemos obtenido hasta el momento es 12 años de presidio mayor en su grado medio, haciendo presente que en este caso se condenó por el delito de violación, ya que una de las víctimas era menor de 14 años de edad a la fecha de ocurrencia de los hechos. Hay 40 investigaciones de estas 63 donde se han realizado entrevistas videograbadas a las víctimas, es decir, es una herramienta que se ha utilizado, que tiene un beneficio importantísimo, tanto de resguardar la integridad de la víctima, las características de esta al momento de presentarse en el juicio oral y también servir como un elemento probatorio de corroboración del testimonio de la menor en los juicios orales. Presidenta, yo quería terminar con algunas palabras nomás. A ver, la problemática, como ha dicho Paola, es muy compleja. Yo diría que, como algo dijo Carola, la mayor parte de estas víctimas nosotros las solemos encontrar nuevamente como imputadas. Utilizadas en el microtráfico, utilizadas en los hurtos, hormigas, los mecheros de los supermercados, de los locales, utilizan también a estas mismas niñas, digamos. Y desde ese punto de vista, si uno mirara solamente el nombre o el RUC o el caso, uno tendría que hacer persecución penal respecto a estas niñas. Y lo que estamos haciendo de la mirada regional, como ha dicho Paola, es empezar a decir que esto es parte del fenómeno que sufren estas mismas niñas, ¿verdad? Suele ocurrir que estas mismas niñas son captadoras de otras niñas. ¿Cómo las tratamos? ¿Como víctimas o como imputadas?
Entonces, nosotros estratégicamente hemos tomado la decisión, ya casi extrajurídica, de tratarlas como víctimas. Por comprender el fenómeno, que el fenómeno no es tan plano, no es tan binario como los buenos y los malos. Estas niñas, niños, adolescentes que se involucran en el conflicto penal son un poco lo que ha dicho. Tienen un historial desde los 10 años y no podemos juzgar a esas niñas, niños con la mirada de un adulto. Claro, entonces las cifras siempre esconden muchas cosas. Para nosotros son casos, como Paola dijo, son RUC. La verdad es que cuando uno les pregunta por RUC ellos no se acuerdan. Cuando uno le pone el nombre, sí se acuerdan. El nombre está asociado a un foco delictual que uno sabe, lo asocia en Lo Prado, cerca del hospital, tal. Porque son niños que no es que se prostituyan en una casa, digamos, no es que abran un latrocinio para poner un prostíbulo, entre comillas, para atender clientes. No hay un juicio de valor negativo a la prostitución, por favor, está fuera de esto. El enfoque nuestro son niños, niñas y adolescentes que son utilizados como mercancía. Y por eso doy las gracias que Paola haya alcanzado a venir después de un veredicto, porque lo que ella transmite, aunque estuviera harta ahora aquí, no lo lograría transmitir yo. Eso es. Muchas gracias. Don José Luis Pérez, ¿les parece si hacemos las preguntas y juntamos las preguntas y al final contestan? ¿Se entrega la palabra a quien quiera? Natalia, ¿quién más? Al tiro, un momentito. La diputada Natalia Castillo, el diputado Pablo Cast y al final yo. ¿Hay alguien más que quiera hacer preguntas? ¿No? Ya. Diputada Castillo. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero agradecer a la Fiscalía por haber venido a darnos esta exposición. Hay varios elementos que sin duda se van a recoger, sobre todo a propósito de los tipos penales que mencionaba la fiscal Zárate, pero en particular con los temas que atienen a esta comisión, que es una comisión investigadora, para efectos de revisar las políticas públicas en relación a los niños extraviados. Y a lo largo que hemos ido recibiendo distintos organismos, distintos testimonios, nos hemos dado cuenta que hay un grupo importante de niños que en realidad no son niños que están extraviados, sino que son niños que están bajo la tutela y la protección del Estado y que a algún organismo se le ha arrancado, ya sea o a un colaborador o no se ha hecho el debido seguimiento mediante un tribunal, algún caso penal. Siempre ha habido algún organismo del Estado que esté involucrado en esta, digamos, pérdida, bien entre comillas. Y en relación a eso, me gustaría preguntarle, sobre todo a la fiscal Zárate, que es la que tiene más el pulso, si usted pesquisa algún elemento que podría facilitar las investigaciones en estas materias. Si es que hoy día tenemos información muy parcializada. De hecho, hace poco vinieron personas de los tribunales de familia que nos contaban, por ejemplo, lo que ocurre con los egresos administrativos, que al estar con egreso administrativo, entonces salen en el fondo del sistema de protección. Y es más difícil poder pesquisar las medidas de protección de esos niños. En el caso de las investigaciones penales, ¿qué elementos que nosotros pudiéramos aportar como conclusiones de esta comisión podrían facilitar la labor investigativa de la Fiscalía? Esa es como la pregunta bien en concreto. Gracias, diputada. ¿Perdón? Diputado Cast. Tiene la palabra el diputado Pablo Cast. Muchas gracias, presidenta. Por supuesto, yo quiero agradecer y felicitar por la exposición que han hecho. Creo que, además, uno se da cuenta que, sobre todo en las distintas instituciones que se hacen cargo de estos fenómenos, hay una capacidad instalada de entenderlo, de procesarlo y llegar hasta el fondo, por lo menos con el diagnóstico de las fuerzas y los fenómenos que están detrás. Y en eso felicitarlas. Yo sí quiero marcar un punto que va en la línea de lo que plantea la diputada Castillo, en el sentido que ustedes tienen un rol bien específico, que es mejorar la tasa de eficiencia de nuestra justicia para condenar cuando estos fenómenos ocurren. Y por eso un poco valoro el diagnóstico que tienen, pero uno quizás también echa de menos esa mejor capacidad de proponer mejoras para llegar a condenas efectivas.
porque veo que acá la tasa es cerca de un 14% en las condenas de las causas que ustedes han llevado adelante. Hay algunas pendientes, por tanto, que ese número tampoco tampoco dice mucho del total, pero si uno se imagina realmente, con todas las consideraciones que ustedes plantean de la dificultad para que incluso se hagan las denuncias, o sea, uno no se quiere ni imaginar realmente de cuántos casos hay dando vueltas por ahí sin denuncia y menos con condena. Entonces, por ahí va la pregunta, en el sentido, ¿qué fenómenos, qué factores hoy día se podrían potenciar tanto a nivel legislativo como a nivel de los procesos, de los protocolos de ustedes para un poco alejarse de esto que ustedes dicen, que hay jueces sin criterio, de que no hay sensibilización, no hay capacidad por la dispersión territorial? O sea, ustedes dan muchos argumentos para justificar la dificultad para el proceso, pero ojalá puedan ayudar también a hacer propuestas concretas de mejora. Y sobre todo en un ámbito que ustedes veo que no lo consideraron en las investigaciones, que es cuando uno ya llega a pensar de que hay asociaciones ilícitas. Cuando hay porque casi todos los delitos que ustedes condenaron fueron estupro, violación, sanción, puntuales me imagino yo, a un proxeneta con un niño, o sea, como una relación entre dos personas, pero acá yo me imagino que hay realmente organizaciones completas y es lo que uno ve en muchos casos sobre todo no están vinculados a otros fenómenos como narcotráfico. Hay realmente asociaciones ilícitas y ahí veo que la condena es bien baja, digamos, la posibilidad de enfrentar fenómenos más amplios es más baja. Entonces, dos preguntas, digamos, una muy parecida en el sentido de propuestas de mejora y después cómo enfrentamos esto como a las asociaciones delictuales que incorporan a los niños en estos fenómenos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada Francesca Muñoz. Gracias, presidenta. Bueno, primeramente es cierto saludar a los presentes y valorar profundamente el trabajo también que están realizando, que yo sé que, bueno, para nosotros también que trabajamos en infancia es bien sensible toda esta temática. Bueno, primeramente yo me sumo a las palabras que han dicho los diputados anteriores, cierto, que en cuanto a qué podemos, también que ustedes nos sugieren, cómo podemos reforzar, cierto, todo lo que ya está creado y también mejorar la eficacia de la norma, desde qué aporte podemos hacer nosotros también concretamente, desde el ámbito de su experiencia. Y lo otro que yo quería tocar, que siempre para mí es sensible este tema, que yo siempre destaco que, cierto, el Gobierno acaba de crear lo que es el Ministerio de Familia. Está recién creado, recién hace un par de meses, entonces también creo que ahí es un muy buen punto que podemos empezar a desarrollar y a trabajar, ¿cierto? Porque, ya que hoy me sorprende que una vez más sabemos que niños de aquí, ustedes 10 años, ya empiezan con a delinquir, empiezan a ser explotados, empiezan a utilizarlos, ¿cierto? Entonces también, aparte de lo inmediato que podemos hacer nosotros los parlamentarios, a través de una moción, que también a largo plazo ya podemos trabajar, porque aquí hay una grave falencia también desde la misma familia. ¿Qué pasa con un programa de habilidades parentales? ¿Dónde está? Yo siempre me he preguntado, quiero verlo, quiero saber para dónde apuntamos ya a largo plazo, porque la idea siempre es que los niños no lleguen al Sename, porque de ahí luego sabemos que el de la calle, ¿cierto? Si ya sabemos que los niños de calle son 540 niños aproximadamente, de esos 540 aproximadamente, el 80% es porque se escapó, ¿cierto?, del Sename o de alguna OCA, pero detrás de aquellos niños hay una familia. Entonces, si vamos a la raíz del problema, por eso yo felicito, ¿cierto?, y valoro profundamente que ya esté creado de parte del Gobierno el Ministerio de Familia, recientemente creado. Pero ¿qué más se puede, que también el aporte de su experiencia, qué más podemos ahí avanzar? Por ejemplo, como yo les digo, este programa que yo sé que lo están trabajando, que se está iniciando ahí en el nuevo ministerio, de crear las habilidades un programa de habilidades parentales, es decir, que los padres asuman, ¿cierto?, su tremendo rol que tienen para instruir a sus hijos, protegerlos y entregarles, ¿cierto?, todo lo que necesitan para no llegar hasta donde estamos hoy en día enfrentando esta cruda realidad que de verdad que a todos nos duele. Muchas gracias, presidenta. Gracias, diputada. ¿Alguien más tiene la palabra? Si no, voy a preguntar yo. ¿Sí? Yo tengo varias preguntas. Primero, agradecer la exposición, es clarísima, sobre todo para quienes no somos abogados o no manejamos ciertos términos técnicos, clarísima, precisa y muy develadora. Yo tengo varias preguntas. No sé si las voy a hacer en el orden de la exposición porque fui anotando, pero me llamó la atención, por ejemplo, cuando dijeron que había vecinos que se atrevían a denunciar de manera anónima
Y con respecto a la falta de sensibilización, ¿qué pasa? Porque yo me pregunté, ¿qué pasa? ¿Por qué no se atreven más personas? ¿Es porque se ven expuestas, por ejemplo? Porque si, por el otro lado, en el panorama actual, cuando planteaban de investigaciones, hay protección a los organismos colaboradores, me gustaría saber qué tipo de protección también, porque hago el link con el denunciante. Las personas, y uno mismo tiene experiencias que uno invita a denunciar, no solamente en los casos, por ejemplo, de violencia o cualquier vulneración, sino que también cuando se está vulnerando a un tercero, a un niño o a una mujer, y las personas no se atreven. Entonces, ¿en qué calidad son estas denuncias? ¿Qué tipo de protección o de seguridad se le da al posible denunciante con respecto a esto? Lo otro es, ustedes planteaban que desde el año 2017 se han investigado 63 causas y que actualmente hay 24 vigentes. Perdón, ¿qué pasa con esa diferencia que no se mencionó? ¿Están cerradas? En fin, ¿en qué situación están? Cuando el fiscal dijo nosotros, yo lo marqué, extrajudicialmente hemos tenido la voluntad o la intención de tratarlas como víctimas, me gustaría un poquitito que se pudiera como explayar nosotros. O sea, yo entiendo que son ustedes, me imagino que como perdón. Claro. ¿Qué pasa con el resto de los colegas? ¿Qué pasa con los otros espacios? ¿Por qué ustedes? ¿Por qué no surge? ¿Cuál es el diagnóstico en el fondo que ustedes hacen de por qué ustedes les nace esta motivación y es extrajudicialmente? ¿Y cuál es la visión que ustedes tienen o el diagnóstico que hacen de sus colegas en los otros espacios, en las otras fiscalías? Denme un segundito para ordenarme. Lo otro. Me llamó la atención también, ¿a qué se refería con, si bien como figura para mí puede ser obvio para nosotros, estrictamente el término cuando hablas de soldados? Ellos se refieren, hacían las veces de soldados. Técnicamente, ¿de dónde surge el término y cuál es la labor de un soldado en este caso, en este tipo de actividades o de acciones? Y lo otro que estaba pensando, que bueno, quizás ya puede ser al final como comisión, que si hay un tema le estaba preguntando a María Teresa, que a lo mejor habría que hacer una modificación al Código Penal y nosotros como comisión para definir, en vez del término prostitución, o separarlo a incorporar explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes. A lo mejor nosotros como comisión investigadora podríamos hacer este cambio, esta modificación al Código Penal para facilitar además el lenguaje y todo lo que ustedes están planteando y unificar además criterios, sobre todo cuando ustedes plantean que a las policías les cuesta el término prostitución, claro, y cuando uno habla de prostitución y de explotación, el foco cambia absolutamente, y también cambian las responsabilidades, se desplazan. Entonces, para hacerlo al final, y lo podemos trabajar en conjunto también. Hay varias preguntas acá también. 45 casos desde el año 2017. ¿Tienen alguna estadística de cuántos son desde el año 2010? Ahí van. ¿Cuál es la posibilidad de que la cifra sea más grande de lo que las estadísticas están arrojando? Si es que tienen también alguna estadística en que los casos queden en nada. La otra pregunta también es, ¿cómo se coordinan con las policías en casos de presunta desgracia? Con respecto al registro único que se va a plantear pronto, la Subsecretaría de Prevención del Delito. ¿Ustedes, a su criterio, quién creen que debería llevarlo? ¿Cómo se puede sistematizar esta información? Y me quedan 2 preguntas todavía. ¿Y cuál es la situación de los menores que tienen múltiples presuntas desgracias? Y finalmente, ¿qué medidas concretas
se podrían disponer, nosotros, bueno, ahí yo lo adelanté un poquitito a la comisión también, que nos hagan como aporte, no solamente en el plano legislativo, sino que además a nivel de propuestas de políticas públicas para facilitar el trabajo no solamente de ustedes, sino que de todo el sistema que opera con respecto a esto. Eso, muchas gracias. Me falta una de eso. ¿Cuál? No, esa la del total. Sí, sí se la hice, sí se la hice. Sí, ¿qué pasa con los que están entre medio? Cuando... ¿Perdón? ¿Mm? Ah, perfecto. Sí. Podría ser las que por último no alcanzan, las pueden mandar, ¿no? Para que se ponga. Les quiero proponer algo. En honor al tiempo, porque esta comisión termina a las 13 horas. Quizás que invitemos a don Sebastián Villarreal, subsecretario de Servicios Sociales, a exponer, y que lo que no alcancemos a responder pueda ser quizás enviado, sí. ¿Mm? Si les parece. Porque no tomamos literalmente, entonces como ustedes veo que transcriben las actas, absolutamente. Hacerla llegar y nosotros responderla uno a uno. Eso es un poco más difícil de que yo le mande la. No, pero no estoy hablando de las preguntas, no. La transcripción de las preguntas. El problema que existe no solo esta comisión investigadora, sino que muchas, y vamos atrasados en dos sesiones. Pero yo me comprometo a conversar con los colegas, con los parlamentarios. Sí, yo me comprometo por último a enviárselas. Se las entrego y se las envía María Teresa. ¿Le parece? Sí, las preguntas, ¿sí? Sí, no se preocupe. Nosotros nos responsabilizamos para hacer más expedito el trabajo de las chicas. ¿Les parece? Perfecto. Colega, que nos podemos retirar porque yo tengo algo que hacer antes de la 1 en la Fiscalía. ¿Podemos retirarnos? Sí, por supuesto. ¿Sí? Le quitamos un poquito de público. Quizás, perdón, sí, no hay ningún problema, obviamente que se retiren. Quizás, no sé si hay una pregunta que pudieran contestar antes de que se vayan, solo una, que es como que tiene ya un feedback más con la comisión y que es respecto a lo que nosotros podemos hacer desde el plano legislativo a nivel de políticas públicas. Lo mismo que propuse yo, la modificación del Código Penal para la nomenclatura. La que usted dijo, a nosotros es esencial. Ya. Porque es parte de la insensibilización del tema. O sea, es parte de que hoy día desaparece porque todo se disfraza de prostitución. Cuando sabemos que la verdad que no es un intercambio hoy día de alguna manera permitido cuando son adultos, cuando son menores de edad, cuando son niños, niñas y adolescentes, no es el concepto no puede ser el mismo. Por lo tanto, cuando jueces dicen que esto es solo prostitución, o sea, una persona, si bien menor, recibió dinero a contraprestación de la entrega de su cuerpo, es la banalización misma del derecho penal, digamos, ¿no? Yo siento que eso que usted ha mencionado lo comparto totalmente. Yo creo que justamente con el ánimo de poder hacer mejoras en este proceso, que yo creo que es la inquietud de todos acá, quizás, más allá que todos queremos tener la respuesta ahora, pero sin duda si fuera elaborada por escrito y nos mandaran eso, yo creo que sería un tremendo aporte para incorporarlo en el informe. Entonces, y si quieren pueden evaluarlo bien también con sus propios equipos después, o sea, tratar de elaborar una propuesta, yo creo que sería para sacar algo limpio. Yo creo que hay varias cosas que a propósito de la comisión podríamos hacerle propuestas. Perfecto, eso sería muy interesante. Hay muchas preguntas que escapan un poco al ámbito nuestro, que incluso son de cosas de la política del Ministerio Público. Yo solo quisiera defenderme lo que dije. Micrófono, por favor. Efectivamente, nuestra Fiscalía hace ese ejercicio, no todos los fiscales, porque
algo que nos obliga a los fiscales es el principio de objetividad. El principio de objetividad está absolutamente imbricado con el principio de legalidad. No perseguir a alguien que ha cometido una conducta penal podría hacernos hacer casi abandono de funciones, ¿no? Pero nuestra mirada es un poco más allá de eso. O sea, mirar al autor del... Yo siempre digo que yo fui juez mucho tiempo, ¿no? Antes los jueces, el tema de la imparcialidad era de la esencia. Hoy día para los fiscales el de la objetividad implica llevar a juicio al que hay que llevar a juicio. Entonces somos los fiscales los primeros en decir en qué casos no vamos a perseguir, inclusive a personas que han cometido delitos, cuando esas personas que han cometido delitos son estas, niños, niñas y adolescentes que han estado metidos en el círculo del abuso, simplemente llevarlos, transformarlos. Nos pasó un caso que nos tocó asesorar, ahí hubo coincidencia entre lo que pensaban los fiscales del occidente con los fiscales de otro lado. Llevaron a una adolescente a juicio y la condenaron. En el occidente no habría sido así. No hay un tema legal, ¿eh? Es un tema moral más que nada. Moralmente nosotros creemos que no correspondía. Los fiscales de la otra zona consideraron que sí había que llevarlo a juicio y la condenaron. ¿Moral o ético, perdón? Sí. Ético y también tiene que ver porque en el caso concreto muchas veces hay niños y adolescentes que también tienen la posición de víctima en las mismas investigaciones, porque una niña que lleva a las chicas de un determinado centro a un grupo de sujetos generalmente de sexo masculino para explotación sexual comercial, esa niña también forma parte de la explotación porque también se produce respecto de ella el intercambio. Entonces se da una doble figura respecto a esta niña. Si bien es cierto, esta niña hace el contacto y entre comillas actúa como facilitadora, a la vez también es víctima, porque también se involucra. Y también tuvo otra posición anteriormente, es decir, ella también fue solamente explotada sin haber facilitado otros niños. Entonces, en definitiva, tiene un poco que ver con eso, con hacer ese ejercicio de reflexionar. Esta no es una imputada, es una víctima. Tiene que ver, y por eso nosotros lo ponemos como dentro de los elementos más importantes, darle una perspectiva de género y también una perspectiva de víctima a las personas sujetas a explotación sexual comercial en estos casos concretos. Y es por esa razón que hubo un tema que, claro, uno lo podría decir ético, moral, jurídico, estratégico. O sea, hay un sinnúmero de palabras que podrían definir por qué en esa oportunidad no era lógico que la pusieran a la chica como imputada y que la sancionaran finalmente. Pero ahí nosotros no tenemos la tutela de dar las instrucciones específicas para que un fiscal tome o no una decisión, sobre todo de otra región. Así está definido el Ministerio Público y así funciona el Ministerio Público en todo el país. O sea, esta asignación no significa que nosotros somos dueños de todas las causas de explotación. Y ahí, una pequeña cosita. Nosotros hemos tenido solamente una absolución de todas las condenas que hemos tenido de juicio. Durante 5 años, a lo largo de todo el país, hubo 8 absoluciones y solo 39 condenas. Nosotros, con esta forma de trabajo, tenemos casi todos los casos con condena. O sea, nos estamos asegurando de que estas investigaciones sean lo suficientemente sólidas para persuadir a los tribunales y manifiesten una sentencia condenatoria, un veredicto condenatorio. Y eso tiene que ver con que nos hemos preocupado de reunir pruebas con las características que les hemos señalado. Y lo otro es que dentro de los aportes, que esta fue como la pregunta que podríamos hacer así como lo inmediato, el artículo 367 del Código Penal dice: el que promoviere o facilitare la prostitución de menores de edad para satisfacer los deseos de otros sufrirá la pena de presidio menor en su grado máximo. Bueno, uno se hace harta pregunta en realidad con esto, pero al incorporar el concepto de prostitución está llevando al intercambio de dinero, porque así se ha definido históricamente la prostitución. La prostitución no tiene que ver con intercambio de especies. Cosa distinta que se hizo en el artículo 367 ter con modificación legal, porque este artículo está modificado, donde refiere el que a cambio de dinero u otras prestaciones de cualquier naturaleza. Y esto, a su vez, está vinculado porque es difícil perseguir justamente asociaciones criminales de prostitución infantil, porque es difícil probar en las asociaciones ilícitas relacionadas a microtráfico que lo que se produce respecto de estas niñas es intercambio de dinero, porque es droga. Entonces también esa es una de las dificultades para lograr una condena en estos grupos, en este caso de organizaciones criminales ligadas al microtráfico o al tráfico. Entonces, esta modificación de pasada... ¿Han habido procesamientos por asociación ilícita?
Nosotros no tenemos. Y en la historia de la Fiscalía, relacionado a este tema en concreto, explotación de haber uno. En toda la historia de reforma. En los 20 años. Sí, Disculpa, ¿es muy extenso explicar lo de los soldados? Soldado es una persona que se encuentra a disposición del jefe, del tráfico de drogas. Claro, un concepto de las investigaciones de la ley 20.000 de tráfico de drogas, y es una persona que está como al servicio de la persona que es como el jefe del tráfico, por ponerlo en un término coloquial. Voluntario. Es que lo que pasa es que es una captación que se produce, que es lo que nosotros tenemos en investigaciones. Se argumenta que es voluntario, a eso me refería posterior. O sea, por eso, en el caso de explotación sexual es difícil conceptualizarlo como voluntario. Claro, lo que pasa es que la experiencia que tenemos nosotros también como especializados en delitos de homicidio en distintas comunas, que es como muy similar el fenómeno, empiezan a entregar droga a muy temprana edad. Entonces terminan siendo personas leales que son capaces de hacer cualquier cosa por recibir. Entonces por eso le llaman como soldado, así como una persona que se entrega por el otro, que protege, que brinda protección. Y en el caso de las niñas, ellas participan, entre comillas, de fiestas en las cuales ellas cumplen con los requerimientos de las personas de estas organizaciones, y como intercambio de las prestaciones sexuales hay, en este caso, droga. Perfecto. Entonces por eso es tan importante esta modificación del 367. Perfecto. Muchas gracias nuevamente, y ha sido muy contundente y enriquecedora vuestra exposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Sí, espérate, no, la otra persona no sé. ¿Cuál es su nombre? Magdalena Álvarez, sí. Ya. Saludamos al subsecretario, el señor Sebastián Villarreal, y a su asesora, la señora Magdalena Álvarez, o señorita, que nos van a dar cuenta y nos van a entregar información respecto a los niños, niñas, adolescentes en situación de calle y el cumplimiento de las medidas del Acuerdo Nacional de la Infancia, el Acuerdo 92 y 93. ¿Está bien? Gracias. Bienvenidos. Muchas gracias, presidenta. Muy buenas. Quizás solamente decirles que la comisión termina a las 13 horas. Si es posible, por preguntas, que lo vayan midiendo un poquitito para terminar como 10 minutos antes, 15 minutos antes, para poder dejar espacio para las preguntas. Aunque es difícil, pero si no, operaríamos de la misma manera. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, presidenta. Ningún problema. Vamos a tratar de hacer la presentación lo más rápido posible para dejar un espacio de preguntas. Por intermedio suyo, agradecer la invitación, y si bien entendemos que el foco de esta comisión está concentrado en niños, niñas y adolescentes que están extraviados o que han padecido denuncias de presunta desgracia, entendemos también de que hay un espacio de intersección entre lo que estamos también viendo nosotros como Ministerio de Desarrollo Social y Familia en la realidad de los niños, niñas y adolescentes en calle. Y aquí precisamente la presentación que me antecedió daba cuenta de cómo la temática de vulneración de derechos de los niños son finalmente fenómenos multicausales en los cuales hay distintos factores que se involucran, y sin duda que la realidad de calle es uno de ellos que también está presente en este sentido. Yo en esta presentación brevemente queríamos contarles un poco los antecedentes de lo que estamos trabajando, cuáles fueron los resultados del conteo niñas y adolescentes que se entregaron el año 2018, que han sido la base para generar todo el diseño de una política y programas en materia de niños, niñas y adolescentes, y finalmente el plan de trabajo. ¿Por qué es importante hacer esta precisión? Porque cuando se decide hacer el conteo y visibilizar esta realidad que había estado invisibilizada desde el año 2011 como parte del acuerdo
por la Infancia, se convocó a un grupo de expertos en el cual se tomó una decisión de qué íbamos a entender por niños, niñas y adolescentes en calle. Y en esa definición, que la voy a precisar más adelante, buscamos una transición a una definición que había estado mucho más acotada, que fue la que se utilizó el año 2011, donde se estableció que se iba a entender por niño en calle todo aquel que había pernoctado al menos 4 noches en el último mes, y nosotros pasamos a una definición mucho más amplia, bajo el consenso de todas las organizaciones de la sociedad civil, referentes internacionales como UNICEF, de entender de que nosotros también, bajo este paraguas, íbamos a entender a los niños, niñas y adolescentes que habían declarado que al menos habían pernoctado en calle una noche en el último año. Y eso es importante porque cuando veamos los números y los resultados, no significa que hoy día hayan 547 niños que están durmiendo en calle, quizás con la imagen más conceptual que uno podría tener, sino que también hicimos esta ampliación del perfil porque entendemos de que hoy día una política integral tiene que ser preventiva. Y por lo tanto no podemos esperar para diseñar la oferta pública que un niño esté durmiendo 20 días al mes, sino que tenemos que partir desde que inmediatamente empezamos a constatar que ya durmiendo al menos una noche en el último año hay algo que está ocurriendo y que por lo tanto tenemos que entender que es un perfil distinto y que requiere una acción diferente. Hecha esta explicación, también me gustaría compartir con ustedes desde que el mes de junio se entrega el Acuerdo Nacional por la Infancia y estos 2 acuerdos a los que usted hacía referencia, hemos tenido un trabajo como gobierno con un sentido de urgencia que se ha trabajado colectivamente con organizaciones de la sociedad civil, con distintas entidades que se vinculan con la materia, y aquí hemos ido avanzando en distintas líneas. El primero, que era el primer compromiso, que fue lo que nosotros está planteado ahí, que fue en septiembre y octubre del 2018, que fue cuando se instala esta primera mesa en el cual íbamos a iniciar el trabajo de levantamiento de un conteo que nos permitiera visibilizar esta realidad que, como ya bien decía, el último dato e información que teníamos, sobre todo de su caracterización, había sido el año 2011 durante la primera administración del presidente Piñera. Desde esa fecha hasta el año 2018, toda la información y caracterización era únicamente la que se encontraba disponible a través de los programas especializados para niños, niñas y adolescentes en calle, pero no había un análisis mucho más integral y armonioso en relación con esta difícil realidad que estábamos enfrentando. En paralelo con instalar esta mesa y iniciar todo el proceso administrativo que nos permitió en un tiempo récord poder entregar los resultados del conteo en el mes de mayo de este año, iniciamos también una serie de medidas de corto plazo que iban a implementarse durante este año, durante el año 2019 que ocurrió, sobre todo de cara al invierno, que era donde nosotros sabíamos, teníamos una contingencia inmediata frente a la realidad de lo que veíamos de aquellos niños que sí estaban hoy día en rucos, en calle, estando en condiciones absolutamente indignas e injustas. Junto con eso, se desarrolla un trabajo de mediano plazo que tenía que ver en cómo íbamos a ser capaces de generar una oferta que fuera más allá de la situación de emergencia del invierno, sino que tenía que ver con una realidad que ocurre durante todo el año y que por lo tanto hoy día, de acuerdo a la oferta existente, nos dábamos cuenta de que uno no era necesariamente atingente ni pertinente dado los distintos perfiles de niños en calle. En segundo lugar, no tenía la cobertura adecuada y en tercer lugar, hoy día, dado también una serie de aprendizajes y evaluaciones, requería una mirada mucho más integral y fue por eso que a partir de mayo de este mismo año comenzamos un proceso de diseño de un programa nuevo para poder incluirlo en nuestro proceso presupuestario del año 2020 y es hoy día, como ustedes lo van a ver en la discusión presupuestaria para el próximo año, donde nosotros estamos con un programa nuevo especialmente diseñado para niños y niñas en calle con una inversión de 1.130 millones que hasta el año pasado no teníamos nada en esta materia con este programa. Y adicionalmente, en esta misma lógica, convocamos a un nuevo grupo de expertos que fue convocado a partir del mes de agosto, que es el comité que está participando en el diseño y acompañando al Ejecutivo para el diseño de una política que se transforme en una política de Estado, porque no queremos que pase nuevamente que tenemos un gobierno que se les olvida la realidad de los niños calle y tenemos que volver a hacer un ejercicio de contabilización y de visibilización de una realidad que no se nos debería olvidar ningún día del año. Y es por eso
que se convoca este comité de expertos que, como ya decía, empezó a sesionar en el mes de agosto. Voy a explicar quiénes lo componen y van a entregar sus primeras conclusiones y resultados en enero del próximo año. Con esto, con sus recomendaciones, más este programa nuevo, estamos nosotros siguiendo el mandato de lo que estaba establecido en el Acuerdo por la Infancia y donde en menos de un año hemos podido implementar medidas de corto plazo, realizar un ejercicio de conteo a nivel nacional, diseñar un nuevo programa que va a estar disponible una vez que sea aprobada la ley de presupuesto a partir del 2020 e iniciar un trabajo también para el alineamiento y la instalación de una política de Estado. Vamos avanzando con los resultados del conteo. Aquí están los antecedentes, quizás solamente agregar a lo que había dicho, que el año 2017 ocurrió, Naciones Unidas emitió una instrucción que ha sido muy iluminadora para muchos estados en el sentido de que era necesario levantar información de manera creativa, innovadora, porque no es casualidad que hoy día gran parte de los países carezcan de información, de visibilización de estas realidades, porque tal cual como lo plantea la Fiscalía, también para el Ejecutivo, la realidad de lo que pasa con los niños calle es una realidad muy difícil de abordar por los múltiples factores que se ven involucrados y que finalmente terminan generando que un niño esté en la calle. Pero el objetivo de este conteo, como ya bien decía, y que se entiende que complementa también la información administrativa que hoy día dispone el Estado, tenía que ver con hacer una caracterización de los niños que íbamos a encontrar sin la presencia de un adulto responsable. ¿Por qué es importante esto? Porque hoy día, a través del Registro Social de Hogares, en nuestro anexo calle, sí se encuentran registrados y contamos con información de aquellos niños que están junto a un adulto, padre o madre, y forman parte de este registro. Lo que no cuenta este registro, y que es otra de las medidas que estamos trabajando, es qué pasa con todos aquellos que hoy día están solos y son menores de edad. Junto con esto, de esta caracterización, quisimos también ver la distribución territorial de manera de poder perfilar dónde se iba a tener que instalar la oferta pública disponible y adicionalmente generar todos los insumos para el diseño de la política. Aquí, ya bien decía, se conformó un primer comité de expertos donde hay instituciones que vienen trabajando por años en esta materia: Fundación para la Confianza, que ha estado acá, América Solidaria, Hogar de Cristo, Carabineros de Chile, Sename, naturalmente, que es con quien hemos hecho y liderado toda esta iniciativa, la Defensoría de la Niñez, el Instituto Nacional de Estadística, la Asociación Chilena de Municipalidades y la Universidad Alberto Hurtado, que fue quien se adjudicó el trabajo para la realización de este conteo, y fue este grupo de expertos a través de estas 7 sesiones que participaron en definiciones que iban a ser claves para poder llegar a las conclusiones que tenían que ver con esta definición del perfil que ya planteaba, cuál iba a ser el diseño metodológico que íbamos a utilizar para hacer un conteo de esta naturaleza, que es muy difícil de hacer dada la particularidad de los niños, la elaboración del instrumento propiamente tal y todas las orientaciones éticas que iban a involucrar la posibilidad de frente a cualquier hallazgo o develación de abuso que se podía generar durante el ejercicio del conteo. Ya lo explicaba brevemente, la definición, esto es muy importante y después lo vamos a ver cómo esto conversa y se conjuga con los distintos perfiles también que se identifican, pero el hecho de que hayamos ampliado a que al menos se incluyan y se visibilicen de esta realidad los niños que están al menos una noche en el último año nos permite también visibilizar lo que los expertos llaman la socialización callejera, que no significa que los niños duerman necesariamente en la calle, pero sí son niños que están mucho tiempo en la calle, y eso naturalmente que los expone a una serie de situaciones de riesgo que tienen que igualmente ser considerados a la hora de pensar la oferta pública que tiene que existir para abordar esta temática. No voy a ahondar mayormente los aspectos relevantes de la metodología, pero quizás sí uno de los puntos más destacables fue también la participación de los propios niños, niñas y adolescentes en calle en la elaboración de este documento. Esto fue algo que también lo pidió con mucha fuerza la defensora de la niñez, era de qué manera nosotros íbamos a escuchar a los niños de cara al proceso que íbamos a iniciar, y fue así como se realizaron 2 focus group donde los propios niños participaron, revisaron las preguntas, nos dieron sugerencias de cómo preguntar, porque lo que necesitábamos de todas maneras era poder obtener la mayor cantidad de respuestas y tener la información más valiosa.
Los resultados que encontramos, y acá los vemos, y como ya varios de ustedes aquí los conocen porque nos ha tocado a través de la Comisión de Familia poder presentarlos en extenso, es que fueron encontrados 547 niños que respondían al perfil de que habían al menos y declaraban dormir al menos una noche del último año en lugares que naturalmente no era una casa ni una vivienda, sino que entendemos lugares privados también, porque hay casas que si bien es una vivienda, no condice la realidad de un hogar, sino que son casas ocupadas donde coexisten varios niños, donde viven. Esto se distribuyó en 80 comunas, en las 16 regiones del país, y nos permitieron encontrar que de los 547 niños que respondieron a esta encuesta, y esto es muy importante también clarificarlo, un 62% de ellos fueron ubicados en los propios centros, residencias y programas ambulatorios de Sename. ¿Y por qué? Porque efectivamente, ya tal cual como la Fiscalía también lo decía, hoy día el perfil del niño calle es un perfil itinerante. Hay noches que está en los centros del Sename, otras noches va a calle, otras veces vuelve a su familia, y por lo tanto son pocos los que podríamos decir se establecen con un ruco, como uno ve más en los adultos que se instalan por periodos prolongados en la calle. Aquí gran parte de ellos los encontramos en los propios centros y declaraban que habían dormido, al menos se habían escapado o habían dormido una noche en el último año. Lo mismo, un 20% fueron encontrados en la vía pública, veredas, calles, plazas, viviendas, aquí planteábamos de niños, niñas y adolescentes. Hay lugares también como hospitales, ya en porcentajes menores, y otros espacios privados. Los datos más relevantes, el 62% hombres, y aquí vemos que efectivamente el perfil de las niñas que están en situación de calle es diferente. Ellas tratan de evitarlo a toda costa porque efectivamente los niveles de temor frente a una posibilidad de un abuso, una violación, es muchísimo más alto, y por lo tanto uno encuentra muchos más niños que niñas, y vemos que hay diferencias también entre lo que ocurre con esos niños y niñas cuando están en calles, que los voy a explicar más brevemente. Una de las preguntas que queríamos responder es cuánto el fenómeno migratorio efectivamente estaba impactando la realidad de los niños y niñas en calle, y nos dimos cuenta que mayoritariamente, o sea, el 97% son niños chilenos, y había un porcentaje bastante acotado, solo un 3% que encontramos niños de Perú, de Bolivia, de Colombia y de Argentina. El tramo de edad promedio, 15,6 años, concentrándose en los grupos mayoritarios entre los 15 y los 17 años con un 82%. Y la primera vez que declaraban que habían dormido en calle, esto había sido a los 12,7 años promedio de edad. Esto fue interesante porque al incluir un perfil mucho más amplio de que íbamos a decir que bajo estos 547 también poníamos niños que habían dormido una noche, nos permitió hacer una distinción que ya todas las organizaciones lo planteaban, de que habían perfiles distintos. Habían perfiles distintos porque en algunos casos veían niños que estaban recién llegando a calle y otros que ya tenían una realidad de calle mucho más dura, y por lo tanto fue así que llegamos a levantar y a consensuar 3 perfiles distintos, que son el caso de aquellos que determinamos como esporádicos, que son aquellos que durmieron al menos una noche en el último año, pero ninguna en el último mes. Después había un perfil de niños que declaramos como intermitentes, que era de 1 y 3 noches en el último mes, y tenemos un 25% del grupo completo que declaró que habían dormido al menos 4 noches en calle, que digamos los catalogamos como habituales, que eran 131 niños. Y ahí podemos ver efectivamente que hay un grupo de 40 que fueron los que declaraban que abiertamente dormían todas las noches del mes en calle, que digamos son los que responden a ese perfil de una calle dura, con un nivel de afectación mucho más alto de lo que pasa efectivamente con la realidad del grupo que declaró dormir una noche en el último año. ¿Ya? Esta lámina es sumamente ilustrativa y valiosa para ahora de pensar en los diseños y entender también los distintos componentes del programa que voy a presentar a continuación.
Los principales motivos, acá es bastante transversal, son los problemas con la familia, la principal gatillante por la cual un niño termina durmiendo en la calle. Hay naturalmente un 20% que también lo declara, que es el abandono del sistema residencial de Sename, y un 18% que declaró con drogas. Pusimos también los otros motivos y ahí es importante quizás mirar ese 14% que declara que es por diversión y estar con amigos. Y ahí es lo que conversa quizás mucho más con este perfil de socialización callejera que tiene que ver con ese joven que sale a la calle por diversión, efectivamente por carrete, que se queda ahí y que muchas veces desconoce que se está exponiendo a una serie de riesgos que ni él ni sus padres están en conocimiento ni mayor conciencia. ¿Cuáles son los peligros percibidos? Para ellos, para los niños, la gran mayoría es ser víctima de un robo, ser asaltado, que alguna persona abuse de ti, que te peguen o estar en una pelea. Un 25%, uno de cada 4 años piensa que no hay ningún riesgo de estar en calle. Y eso, naturalmente, que no se condice con la realidad de todo lo que vemos y sabemos, y eso da cuenta de que hay un grupo de niños que todavía sigue pensando que la calle es un lugar que es infinitamente mejor donde estar y en el cual no están expuestos a ninguno de lo que declaran el otro grupo restante de ser abusado, de ser víctima de un robo, etcétera. Vimos también que si habían hecho alguna actividad laboral, un 40% dijo que sí, un 60% dijo que no, y cuando miramos en la desagregación hay el cuidado lavado de autos, la venta ambulante, ahí también está el robo, pedir dinero, y aquí también, por ejemplo, veíamos una diferencia entre lo que pasaba a las niñas versus los niños, porque las niñas tenían una tendencia mucho mayor, efectivamente, a realizar trabajos como el cuidado de autos, el trabajo de manera... estaban mucho menos expuestas o estaban mucho más alejadas de perfiles de cometer ciertos, delitos o actos ilícitos. En relación con la educación, el 45% de los niños sí está yendo a clase, y esto también es muy revelador porque uno podría pensar que están fuera del sistema escolar y tenemos, si bien el 55% no va, también hay una oportunidad cuando miramos que casi la mitad sí está asistiendo a clases, que el 78% de ellos también cuando tuvo una enfermedad o accidente se acercó a la red de salud pública, que eso también es importante porque te da cuenta de que es una red de niños que hoy día sí se vincula con los servicios públicos del Estado. La gran mayoría presenta rezago escolar. Ahí vemos a quién recurre cuando está buscando ayuda, y la familia sigue siendo el principal lugar en el cual recurren frente a la necesidad de poder contar con apoyos. Las mismas instituciones, un amigo, y hay un 14% que abiertamente también declara que a nadie. Cuando miramos probablemente lo que pasa con ese grupo que en el gráfico anterior lo teníamos, los 40 que duermen casi todos en la calle, son los que tienen mayor correlación con los que finalmente no tienen a quién recurrir ni buscar ayuda. El 72% ha tenido contacto con algún familiar en el último mes, lo cual también te da cuenta de que hoy día no podemos, y esto es algo de las recomendaciones que está, excluir a la familia como parte del proceso de trabajo con los niños, muy por el contrario. Además, el 81% tiene contactos con programas, fundaciones e instituciones, por lo tanto, estamos hablando de niños que se conectan con las distintas organizaciones de la sociedad civil, organismos públicos. Nos dimos cuenta que había un 10% que también había declarado que había tenido un hijo. Esta es una pregunta que no solamente la respondieron niñas, sino que también niños que ya eran padres. Y lo de a nivel de consumo, una triste realidad, lo que da cuenta de un alto consumo de tabaco, de marihuana, de alcohol, y en menor porcentaje, pero aún así muy preocupante, todo lo que era cocaína y pasta base. Vamos al plan de trabajo y avance, y aquí poner quizás como contexto que hasta la realización de este conteo a nivel de oferta pública, específicamente destinada para niños, niñas y adolescentes en calle, teníamos el programa Calle Niños, que fue un programa que se crea el año 2012 durante el primer gobierno del presidente como respuesta al conteo que se hizo el año 2011 y se incluyeron como grupo objetivo dentro de seguridad y oportunidades. Este programa se desarrolló durante todo el primer mandato del presidente Piñera, no se continuó durante el segundo mandato de la presidenta Bachelet, y nosotros lo volvimos a abrir durante este año,
también como parte de la respuesta de un programa que requería tener, sin duda, vigencia dada la realidad que teníamos en el país. Adicionalmente está el programa especializado en calle, PEC, que también lo hablaba aquí la fiscal Zárate, que es el programa que pertenece a Sename, que tiene una cobertura de cerca de 400 niños que atienden en distintas regiones del país y que hace una intervención en el fondo con ellos durante un periodo de 18 y 24 meses. Y aparte, teníamos lo que es la oferta, que también depende de mi subsecretaría, lo que era en el programa Noche Digna y Plan de Invierno, que son los dispositivos tanto para los niños que están acompañados como por adultos, como aquellos que están solos. Dicho eso, las medidas a corto plazo, una vez que se anuncian los resultados del conteo, fue en volver a revitalizar el programa Calle Niños, donde generamos 180 nuevos cupos para que los niños fueran atendidos y se incluyeran dentro del programa Seguridad y Oportunidades, que en la red de protección social hoy día que tenemos en el país. Se establecieron recorridos de proximidad 24/7 que eran sumamente requeridos también por las organizaciones, que nos permitían tener equipos en terreno frente a cualquier necesidad, vinculación con los niños que están mayoritariamente teniendo una socialización callejera. Se establecieron 3 albergues de emergencia, que fue el compromiso para generar nuevos cupos para el invierno que pasaba, y se generó todo un trabajo intersectorial con Senda, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio de Educación. ¿Tenemos que terminar? Ya. Muy breve, el diseño de la política, como ya bien decía, se convocó a un nuevo consejo que empezó a sesionar en agosto. Aquí tenemos representantes de altísimo nivel de distintas organizaciones, universidades que hoy día están participando en este proceso. Y para terminar, este nuevo programa Calle que nosotros estamos proponiendo en el marco del presupuesto 2020, que ya se va a presentar, que es una inversión de 1.133 millones, que tiene 4 grandes componentes, que son los recorridos de vinculación en calle. Estos recorridos además tienen la novedad de involucrar los colegios y las familias como grupo objetivo, en el cual se van en el fondo a relacionar como parte de una estrategia integral con los niños. Centros recreativos diurnos nos pasaba, y esto era una gran solicitud de muchas organizaciones, que cuando tenemos los programas nocturnos falta una oferta atractiva durante el día que cuente con una parrilla programática que haga que finalmente un niño prefiera asistir a un centro diurno que estar en la calle. En tercer lugar, alojamientos transitorios, que ya no pueden ser únicamente durante el invierno, sino que sean dispositivos que funcionen durante todo el año. Y acá agregamos también una metodología de casas compartidas, que va a ser una iniciativa también nueva para niños que están ya en una fase de transición un poco más avanzada, que les va a permitir ir de alguna manera caminando con una modalidad de apoyo con otros niños en un proceso de superación de la realidad de calle. Y finalmente, un componente muy relevante, que es todo lo que es el acompañamiento personalizado, que debe ser altamente calificado, flexible y permanente, también entendiendo de que hay realidades muy distintas, como ya la que planteábamos del niño que durmió una vez en calle al que está durmiendo y declaró estar los 30 días en el último mes. Eso. Y lo último, que también es parte del acuerdo por la infancia, que es crear un sistema de registro social para niños, niñas y adolescentes en calle. Hoy día, como ya decía, teníamos solamente a los niños acompañados con un adulto, y lo que estamos trabajando ahora es de qué manera nos aseguramos que se incluyan también los niños que no están acompañados como parte del sistema registral que nosotros disponemos como ministerio. Por lo tanto, y aquí termino, este ha sido un trabajo ininterrumpido, que ha seguido, la verdad, con muchísima fuerza, porque si hay algo que hemos querido también como ministerio, como gobierno, es no solamente hacernos cargo de haber tomado la decisión de visibilizar una realidad que llevaba muchos años oculta, sino también generar una respuesta urgente, eficaz, que se desarrolle de manera colectiva, de manera participativa, y hoy día estamos muy contentos de poder presentar en esta comisión el trabajo que venimos haciendo. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, subsecretario. Como estamos a 1 minuto de terminar, no vamos a alcanzar tenemos que tomar acuerdo y quizás lo mismo, mandar las preguntas o si quieren sugerir otro formato para tener insumo y una retroalimentación de la exposición, porque ya son las 12:59 y nos queda 1 minuto, no alcanzamos. ¿Sí? ¿Les parece que enviemos las preguntas en la misma modalidad? Ya, se establece entonces el acuerdo.
porque son hartas preguntas también. Entonces... Sí, perdón. Sí, el anterior también llegamos a ese acuerdo porque son muchísimas. Entonces... ¿En el anterior ya se hicieron las preguntas? Ya se hicieron, exacto. Ah, no, están. ¿Sí? Se los hacemos llegar, no sé si están todos. ¿Sí? Mañana están todos en el sistema. Sí, agradecerle. Sí, agradecer su asistencia y la paciencia de esperar, pero la idea era escuchar también tranquilo la exposición. Bueno, y habría pasado quizás lo mismo si hubiera sido a la inversa. ¿Ya? ¿Hay algo que quieran agregar? ¿O no? ¿Está todo bien? ¿Está perfecto? ¿Ninguna duda? ¿Alguna duda? ¿Todo bien? Ya, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta. Muchas gracias.